Ya podamos iniciar. Muy bien, vamos a comenzar. Esta es una sección de revisión de artículos de semaglutida en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad. Me presento, soy Daniel Valderrama, soy residente de tercer año de medicina interna y le agradezco a mis asesores, el doctor Rogelio Moctezuma Gallegos y el doctor Roberto García Correa. Este es el artículo que se analizará a continuación. Es de semaglutida en pacientes con falla cardíaca de fracción de eyección preservada y obesidad. En cuanto a su publicación, su título oficial es el que vemos a continuación, es de la revista New England Journal of Medicine. Su factor de impacto es de 158.5 según el Journal Citation Reports en el 2022, volumen 389, número 12. Su fecha de publicación fue el 21 de septiembre del 2023 y a continuación les dejo el DOI. Es el doctor Mikhail Kosiborod, es cardiólogo en St. Luke Mid America Heart Institute, es vicepresidente de investigación del St. Luke's Health System, director ejecutivo del Cardiometabolic Center Alliance, profesor de medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, Kansas City, coautor de más de 400 publicaciones peer-reviewed y ha participado en múltiples ensayos clínicos, entre ellos el Define Heart Failure a continuación, el STEP HFpEF. Hablando sobre el coautor, es el doctor Steen Abilström, es director en medicina internacional en Novo Nordisk, se graduó de la Universidad de Copenhagen, estudió un PhD en filosofía también en la misma universidad y como vemos es director de Novo Nordisk, quien financió este artículo. Del lado derecho vemos una lista de los diferentes autores que también participaron en la dirección del proyecto. Hablando sobre alguna introducción, sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que resulta de una fisiopatología un poco compleja. En esta se va a alterar tanto la estructura como la función ventricular y va a causar una deficiencia del llenado y de la expulsión de la sangre. La insuficiencia cardíaca la podemos clasificar según su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En este artículo nos enfocaremos sobre todo en la fracción de eyección de FEBI preservada. Según la clasificación de la AC6 de la AJA, se define como pacientes con una FEBI mayor o igual a 50% con evidencia. Esto se caracteriza por niveles elevados del péptido natriurético o por mediciones también hemodinámicas. Este diagnóstico o esta entidad es un desafío. Este es un síndrome clínico heterogéneo que parece contar con diferentes fenotipos y con diferentes procesos fisiopatológicos diferentes de la FEBI. Es un problema de salud pública. Es importante. Las estimaciones mundiales de personas que viven con insuficiencia cardíaca superan los 60 millones de personas y esto equivale como a un 1 al 3% de la población mundial. Este es un motivo común también de hospitalizaciones en pacientes de más de 65 años, sobre todo en Estados Unidos, y su incidencia y prevalencia varía y ha ido en incremento. Se conoce un aumento de hasta el 53% en los diagnósticos de esta entidad, según el estudio del corazón realizado en Framingham del 2000 al 2009. Y es importante mencionar que también mencionan que varía según el lugar geográfico donde se encuentra. Las manifestaciones clínicas se deben, como ya habíamos mencionado, a procesos fisiopatológicos complejos, tanto en la estructura como en la función de los cardiomiocitos, lo que resulta en trastornos en la hemodinamia. Sin embargo, todavía se sugiere que estos procesos no se ven del todo relacionados únicamente a los cardiomiocitos, sino que involucran muchos más factores o características fisiopatológicas. Entre los factores que se han visto relacionados se encuentran la obesidad. Este es un estado inflamatorio sistémico crónico que va a conducir tanto a anomalías hormonales como a anomalías hemodinámicas que pueden llegar a estresar el sistema cardíaco. En las personas con sobrepeso y con obesidad se muestran cambios subclínicos, sobre todo en la estructura y en la función del ventrículo izquierdo, eh, incluso cuando se encuentra con una FEBI normal.
Asimismo, el aumento en esta adiposidad en personas con obesidad se asocia con un empeoramiento de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Esto independientemente de la masa muscular que tengamos, de la masa ventricular. Asimismo, también la reserva fisiológica disminuida también es una parte importante de esta fisiopatología. Vemos que alteraciones tanto en el músculo esquelético como en el endotelio vascular van a provocar también alteraciones. Va a disminuir la tolerancia, va a disminuir la capacidad de ejercicio, va a incrementar la fatiga, la disnea y además se puede demostrar un deterioro de la cantidad de oxígeno que se puede extraer durante el ejercicio. Todos estos procesos resultan en una remodelación estructural del ventrículo izquierdo. Su hallazgo hemodinámico que más destaca en este caso es como vemos en la parte de abajo a la derecha, niveles elevados de presión de llenado ventricular izquierdo, sobre todo sobre todo un aumento de la rigidez ventricular y disminución de la distensibilidad ventricular. Existen diferentes algoritmos diagnósticos que se han desarrollado para identificar HFpEF de forma no invasiva. Entre ellos se incluyen estos dos que vemos a continuación. El primero es el H2P, PEF score, va de 0 a 9 puntos y es para discriminar HFpEF de otras causas no cardíacas de disnea. Como vemos a continuación, la imagen a la izquierda, vemos que sobre todo aquí importan entre las características clínicas el aumento del IMC, esto lleva a 2 puntos, y la persistencia, la fibrilación auricular tanto persistente como paroxística. Si tenemos un puntaje arriba de 6 a 9, tenemos alta probabilidad de que se refiera a esta entidad clínica HFpEF. Del lado derecho encontramos el PEF score. Este incluye signos de imagen de disfunción diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo y dilatación de la aurícula, así como aumento de niveles de péptido natriurético. Básicamente lo que vemos aquí es alteraciones en la diastólica y asimismo el aumento de fracciones de llenado del ventrículo izquierdo. Aquí es importante mencionarlo porque es parte de los criterios de inclusión que podemos ver a continuación en el estudio. A la fecha se han desarrollado diversos cuestionarios específicos para valorar la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Uno de ellos es el cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City. Este es autoaplicable, se compone de 23 ítems, son en 7 dimensiones, entre ellos limitaciones físicas, los síntomas, tanto estabilidad, frecuencia y gravedad, autocuidado, calidad de vida, limitación social, y esta puntuación va del 0 al 100, siendo el 100 el mejor estado del paciente o falta de sintomatología. Numerosos estudios van a respaldar los umbrales de 5 puntos que se calculan en este cuestionario. El primero de ellos fue realizado en el 2007 por el doctor Kosiborod. En este se examinó la asociación entre los cambios puntuales del cuestionario con la mortalidad y la hospitalización por eventos cardiovasculares. De hecho, se encontró que la mejoría de 5 puntos en las puntuaciones se asociaba con una reducción de hasta el 10% del riesgo de efectos clínicos adversos. Entre mismo, una disminución de 5 puntos en el cuestionario aumentaba el 10% el riesgo para eventos. Disculpen, creo. No sé. Listo. No sé si ya habían visto esta parte, nada más para confirmar.
No, ok. ¿Y esta? Es Eso sí, así. ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Listo, continuemos. A continuación vemos la prueba de caminata de 6 minutos. Esta es una herramienta de ejercicios ampliamente utilizada, es simple, es reproducible, es económica y valora la capacidad funcional. Sus resultados nos van a ayudar a diferentes entidades, entre ellas acciones cardíacas y puntos. Esta requiere que la prueba en tiempo de 6 minutos. La distancia final el promedio es de 400 inversa en la clínica y una prueba de 6 minutos. Con aproximadamente 400. ah, Bueno, eh, eh, 325, y una en el 3 y así, el planteamiento de la población que viven con falla cardíaca, están sobre o paciente carga de síntoma por la función y mayor deterioro de la calidad de vida. Y aquellos que viven con insuficiencia renal, no sé si el uso de terapias dirigidas especialmente a los índices y limitaciones de estos pacientes, mejorar la capacidad de realizar ejercicio en el paciente. O sea, hemos dado aquí un bonista de uno, está probado de peso a lazo. Se ha demostrado que produce por de peso en personas con peso de obesidad. Sin embargo, este artículo, semaglutida, podría conducir con la pérdida de peso a una reducción de síntomas y limitaciones físicas y a una mejoración el ejercicio en pacientes con HAV. A ver si, ahí disculpen con el internet, a ver si ahí se escucha mejor. En cuanto a métodos, se realizó un ensayo clínico intervencionista internacional multicéntrico, se realizó en 96 sitios, en 13 países, fue aleatorizado fase 3 para probar si, doble ciego controlado por placebo, se realizó desde el 2021, marzo del 2021, y se registró en Clinical Trials en el siguiente editor a continuación.
Aquí es importante mencionar que el comité directivo incluye investigadores académicos y representantes del patrocinador Novo Nordisk. Sin embargo, también incluye un panel de expertos que brindó asesoramiento tanto académico, médico y de investigación. Entonces, también para que conozcan ese dato. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal fue investigar los efectos de semaglutida 2.4 miligramos subcutáneo aplicado una vez a la semana en la función física, síntomas y peso corporal en comparación con placebo en sujetos que viven con HFpEF y obesidad. Fue de las 0 a las 52 semanas y entre los puntajes que se utilizaron fue el cambio en el puntaje del cuestionario de Kansas City de cardiomiopatía y el cambio en el porcentaje del peso corporal. En cuanto a los objetivos secundarios, fue investigar los efectos de semaglutida 2.4 miligramos subcutáneo una vez a la semana en la distancia de caminata, marcadores de inflamación, aspectos específicos de la enfermedad, limitación social y el cambio en la composición corporal, calidad de vida comparado al placebo en pacientes que viven con obesidad y HFpEF. En cuanto a las medidas, se incluyeron el cambio en porcentual en la proteína C reactiva y el cambio en el puntaje del test del 6-minute walk distance. Los criterios de valoración secundaria son los que vemos a continuación en el puntaje de la proteína C reactiva. También se incluyó un criterio de valoración de un compuesto jerárquico en el cual se comparó el número de victorias sobre salud y placebo. En este compuesto se incluía el tiempo y la causa de cualquier de muerte en cualquier momento. Se incluía también el score según el puntaje 15, 10 y 5 de puntos en el cuestionario de Kansas City y la distancia de 30 metros recorrida desde el nivel 1 hasta la basal, o desde el inicio de la basal, de 30 metros según el 6-minute walk distance. En cuanto a los principales criterios de inclusión, primero que nada, que sea una persona mayor o igual a 18 años al momento de la firma del consentimiento, que tenga un IMC arriba de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, que curse con una NIJA clase 2 a 4, que su FEBI sea igual o mayor a 45% al screening y que no haya tenido hospitalizaciones debido a falla cardíaca entre el screening de la primera visita y la aleatorización en la segunda visita. Asimismo, que el puntaje del score de Kansas City sea menor de 90 al screening y que tenga capacidad de realizar la distancia mínima de recorrido de 100 metros, el 6-minute walk distance. Pues básicamente los criterios que incluyen es que el paciente tenga sintomatología presente de su falla cardíaca, como vemos clase 2 a 4 del NIJA, y que en esta ocasión pusieron de corte 45% al screening de su FEBI. También al menos uno de los siguientes hallazgos que vemos a continuación: presiones de llenado ventricular izquierda elevada, niveles de péptido natriurético elevados según el IMC, según su umbral, también anomalías ecocardiográficas, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos, o sea que haya tenido también sintomatología presente de nuevo y que utilice diurético, que haya estado con datos de insuficiencia cardíaca congestiva en los últimos meses. Aquí tenemos los criterios de inclusión bien detallados, pero básicamente entre la ecografía documentada es el aumento de la presión de llenado ventricular izquierda y la disfunción diastólica evidenciada por ecocardiografía. En cuanto a los criterios de exclusión, los principales fueron que una persona que haya evidenciado un cambio de peso corporal de 5 kilogramos en los 90 días previos a la detección se excluyera y que también tuviera algún antecedente de diabetes tipo 1 tipo 2 o que contara con una glucosilada arriba de 6.5% basado en estudios realizados médicos no mayores a 3 meses y que si no lo contaba con esta información, en el screening se realizaba una glucosilada y si era arriba de 6.5%, también contaba como criterios eventos que tenga algún evento cardiovascular como infarto, stroke, hospitalización por falla cardíaca, AIT, 30 días previos al screening, que tenga alguna otra causa principal de disnea, que haya contado con cirugía bariátrica previo al screening y que tenga tratamiento también con GLP-1, con agonistas del receptor GLP-1 90 días previos al screening. En cuanto a los criterios de exclusión generales, pues básicamente aquí entendiendo los efectos adversos que se han visto relacionados con la semaglutide. Primero, que haya historia personal o familiar de primer grado con neoplasia endocrina múltiple, con carcinoma tiroideo normal, presencia también de pancreatitis aguda en los 180 días previos al screening, historia o presencia de pancreatitis crónica que cursa también con enfermedad renal
eh, 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 estadio 5 o que requiera terapia de reemplazo renal, que también tenga la presencia de una historia de neoplasma maligno, hipersensibilidad conocida, que esté pensando en embarazarse, esté cursando con embarazo o lactancia, eh, que no pueda realizar la caminata para valorar el 6-minute walk distance, que tenga algún desorden psiquiátrico, comportamiento suicida o sospecha de uso de droga 90 días previos al screening. En cuanto a materiales y métodos, la duración total del estudio fue de 59 semanas. Se excluyó un periodo de screening de 2 semanas, se incluyó, perdón, un periodo de screening de 2 semanas aproximadamente. Se aleatorizaron 529 personas, uno a uno. En un grupo se incluía el tratamiento con semaglutida 2.4 miligramos una vez por semana versus en el otro grupo placebo. Se estratificó según el IMC en dos subgrupos, un IMC debajo de 35 y arriba de 35, y como mencionamos fue multicéntrico internacional en 96 sitios y 13 países, incluyendo Asia, Europa, Norte y Sudamérica. A continuación, actividad física frecuente de intensidad moderada, al menos 150 minutos por semana, consumo limitado de sal, carnes rojas, grasas saturadas o trans, ingesta calórica restringida con un déficit de 500 kilocalorías por día, suspensión de tabaco, y se recomendó también limitar el consumo de alcohol. En las primeras 16 semanas, la dosis de semaglutida o de placebo se escaló gradualmente de 0.25 a la dosis óptima de 2.4 miligramos una vez a la semana. Fue un incremento de dosis cada 4 semanas y consistía en 16 semanas de escalamiento y posteriormente en 36 semanas de mantenimiento. Básicamente se escaló por los efectos gastrointestinales conocidos por la semaglutida y se escaló también según el Step 3 que veremos también a continuación. Al concluir el tratamiento se realizó un follow-up de una duración de 5 semanas entre la semana 52 y la semana 57. En cuanto a la justificación del estudio, se utilizó la información brindada por el estudio STEP 3, que tenía como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de semaglutida 2.4 miligramos igual subcutáneo por semana en personas con sobrepeso u obesidad. Es importante mencionar que estas personas no vivían con diabetes. Aquí es importante especificar también que se utilizó la forma de inyección Wegovy. Esta no es disponible actualmente en México. Fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble ciego, fue controlado por placebo, fue fase 3, se incluyeron personas igual o mayores de 18 años, que hayan tenido algún esfuerzo fallido para perder peso y un IMC de 27 y de 30 kilómetros sobre metro cuadrado, kilogramos sobre metro cuadrado, con un uso o más tratamientos para comorbilidades existentes. Se aleatorizó 2 a 1 para recibir semaglutida 2.4 miligramos durante 68 semanas versus placebo, además de que se contó con el mismo asesoramiento que ya vimos previamente, el déficit de 500 calorías y la actividad física con 150 minutos por semana. Esta se siguió la pauta una vez por semana de semaglutida 2.4 debido o respetando la vida media de la semaglutida de 160 horas. Entre los resultados del grupo de semaglutida se observó una pérdida de peso desde la primera evaluación, alcanzando una meseta aproximadamente en la semana 52, que fue por eso que se utilizó estas semanas en el artículo que estamos evaluando, y su punto más bajo fue la semana 60. El cambio de peso fue de menos 14.9% en semaglutida versus menos 2.4% con placebo, con una diferencia de menos 12.4 puntos, una P significativa. También se vio reducción de la circunferencia de cadera de menos 13.54 centímetros en semaglutida versus menos 4.3 centímetros en placebo, con una diferencia de menos 9.42 centímetros. También hubo una reducción de la tensión arterial sistólica de menos 3.9 milímetros de mercurio, con una P igual significativa, y hubo un cambio en el nivel de puntuación de funcionamiento físico, según el cuestionario de salud de la SF36B2, de 2.21 comparado con semaglutida versus 0.41 con placebo, igual con una P significativa. Asimismo, se evaluó tanto el protocolo como el clinical, como eh, su introducción en clinicaltrials.com. Aquí vemos que sí fue el título oficial, como mostramos a continuación, y que el tratamiento y la intervención fueron la misma, semaglutida versus placebo. Vemos los criterios de elegibilidad. Aquí es importante nada más recalcar que los criterios de inclusión, pues más importantes sí se encuentran en el listado. Sin embargo, tanto en el artículo de New England como en Clinical Trials no se encuentran detallados todos los criterios de inclusión como en el protocolo.
Criterios de exclusión, vemos también los más importantes y esos sí se encontraban todos totalmente detallados. Aquí vemos, como mencionamos previamente, es un estudio aleatorizado, doble ciego. Vemos que se encontraron dos tipos de intervenciones, tanto de semaglutida versus placebo, como ya mencionamos, y vimos que se utilizó la misma cantidad, 2.4 miligramos por semana, con un aumento gradual de 0.25, como ya habíamos mencionado. Aquí son los scores o las medidas que se utilizaron durante su durante el estudio. Tenemos el cuestionario de Kansas City de cardiomiopatía y tenemos el cambio por... Se asesoraron para su elegibilidad un total de 817 personas. De ellas, 529 pacientes fueron aleatorizados. Se asignaron 263 personas al grupo de semaglutida y 266 personas al grupo de placebo. Al finalizar, 256 participantes en el grupo de semaglutida, un 97% completó el tratamiento, y 254 pacientes en el grupo de placebo completó el tratamiento, aproximadamente igual 95%. Al final del ensayo, 185 personas, un 83%, contaban con la dosis óptima, 2.4 miligramos, en el grupo de semaglutida, y en el grupo de placebo, 219 personas, un 97%. El número de participantes que se retiraron del consentimiento o se perdió seguimiento fue de 4 en el grupo de semaglutida y 8 en el grupo de placebo, y se reportaron 12.9% de efectos adversos que veremos a continuación en el grupo de semaglutida y 5.6% en el grupo de placebo. En cuanto a las consideraciones estadísticas, se utilizó un tamaño de muestra de 516 participantes que proporciona un poder marginal del 90% para detectar diferencia de grupos de 4.1 puntos en el cuestionario de Kansas City, y del 99% de poder marginal para detectar una diferencia igual de 9.9 puntos según el cambio de peso porcentual. Aquí es importante recordar que una potencia aceptable o estándar suele ser del 80%, por lo que al subir este margen del 90-99%, fortalece el estudio o el diseño del estudio de nuestro protocolo. Todos los estudios resultados de los análisis estadísticos se proporcionaron con intervalos de confianza bilateral del 95%. Se realizó también un análisis de regresión lineal con el tratamiento aleatorizado, según los puntos al inicio del cuestionario de Kansas City y según la medida basal del IMC como covariables, para identificar las variables asociadas con mejoría en los resultados de las medidas primarias o de las medidas secundarias. Se utilizó también la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples. Esta nos ayuda a reducir el caso de un falso positivo, o dicho como incorrectamente rechazar una hipótesis nula, y esto generalmente pues conocido como el error de tipo 1. Las pruebas de superioridad para demostrar que el tratamiento, en este caso, es mejor que el placebo, realizadas para los criterios de valoración de los objetivos primarios que ya habíamos visto de los secundarios, se realizan utilizando el sistema de comparación múltiple. Se va a utilizar un análisis de mediación causal como un método para analizar el efecto de la semaglutida, de los efectos directos e indirectos, y se utiliza como mediadores el porcentaje del peso corporal y el puntaje del KCCQ, siendo variables directas e indirectas, el compuesto jerárquico como variable directa y variable indirecta el 6-minute walk distance. En este es importante nada más mencionar que se utilizó un alfa de 5% como nivel significativo, 1% o 0.01 en el peso corporal, porcentaje de peso corporal, y del 4% en el cambio del cuestionario de Kansas City. Ahora sí, en cuanto a los resultados, según las características demográficas y clínicas iniciales, vemos que hubo más predominio del sexo femenino, con un total de 297, un 56.1%. Vemos que la edad media fue de 69. Vemos que en la raza el grupo más estudiado fue de raza blanca, con un 95.8% de población. El peso corporal medial fue de 105.1 y el IMC en 37. Vemos que se utilizó, o el IMC de arriba de 35 tuvo un porcentaje de 66% de la población total. Y asimismo que la FEBI en las personas arriba del 50%
y 60% fue la que más se incluyó en el estudio, con un total de 40.6% y 43.3% respectivamente. Asimismo, es importante mencionar la medida de inicio del puntaje del cuestionario de Kansas City, fue 58.9 el puntaje inicial, y la caminata del 6-minute walk distance fue de 320 metros inicial. Las características o condiciones en el screen, generalmente se vio que la población contaba con comorbilidades como hipertensión hasta en un 81% y como fibrilación auricular hasta en un 52%. También en cuanto a la clase en hija, la mayoría se encontraba en la clase número 2, del 66.2% y el 33% en clase 3 a 4. Vemos que la mayor parte de la población utilizaba otros manejos para falla cardíaca, incluyendo IECA, ARA2, diuréticos y betabloqueadores. Sin embargo, únicamente un 19 personas, un 1.6%, utilizó SGLT2. En cuanto a los resultados de los objetivos, 7 puntos en el grupo de placebo, con una diferencia estimada de 7.8, con un intervalo de confianza, como habíamos comentado, del 95%, entre 4.8 y 10.9, y una P significativa de 0.001. Asimismo, el cambio en porcentual del medio en el peso corporal en la semana 52 fue de menos 13.3 por ciento en el grupo de semaglutida y menos 2.6% en el grupo de placebo, con una diferencia de 10.7%, 95% de índice de intervalo de confianza entre 11.9 y 9.4 y una P significativa. Como vemos, pues sí hubo tanto la pérdida de peso como la mejoría en la calidad de vida según el cuestionario de Kansas City. En cuanto a los resultados finales secundarios, el cambio medio en la distancia de caminata entre dos fue de 21.5 metros en el grupo de semaglutida y de 1.2 metros en el grupo de placebo, con una diferencia de 20.3 metros, bastante, con una intervalo de confianza del 95%, entre 8.6 y 32.1 y una P significativa menor a 0.001. También, según el cambio, se evaluó mediante un radio, un ratio basado en el nivel de proteína C reactiva inicial contra el nivel de proteína C reactiva de la semana 52. En el grupo placebo fue de 0.93 y en el grupo de semaglutida de 0.56, con una intervalo de confianza del 95% y con una P también significativa. En cuanto a los resultados de los criterios de valoración del compuesto jerárquico, vemos que el tratamiento con semaglutida, sin lugar a dudas, pues resultó con más victorias que el tratamiento con placebo. Una proporción de victorias de 1.72 con un intervalo, como vemos en la parte de arriba a la derecha en la primera gráfica, con un intervalo de confianza entre 1.37 a 2.15 y con una P igual significativa. Las victorias, vemos en la imagen de abajo a la derecha, favorecieron la semaglutida sobre placebo para todos los componentes clave. Sin embargo, hubo un componente en específico, el cambio en puntaje arriba de 15 puntos en el cuestionario de Kansas City, fue de un 33.7%, logrando pues la mayor parte de las victorias en este punto. En cuanto a los efectos adversos y seguridad, vemos que se existieron efectos adversos serios en el grupo de semaglutida, de un 13.3%, 35 personas, y en el grupo de placebo 26.7%, 71 personas. Efectos adversos que llevaron a discontinuar el tratamiento, 2.3% y 2.3% en ambos grupos, y vemos como efectos adversos igual que llevaron a discontinuar el tratamiento, pero no serios, a los efectos gastrointestinales. Mayor porcentaje, el 9.5% en el grupo de semaglutida y un menor porcentaje en el grupo de placebo. Como los efectos frecuentes o más vistos cardíacos, se encontraba la fibrilación auricular y vemos aquí que durante el ensayo se reportaron 7 muertes
3 de ellas en el grupo de semaglutida y 4 de ellas en el grupo de placebo. Una causa de muerte en el grupo de placebo fue debido a causas cardiovasculares y las otras 6 fueron no cardiovasculares, 3 en cada grupo. También se informó un motivo de defunción debido a relacionado a la enfermedad de COVID-19 de una persona en cada grupo. En cuanto a las limitaciones encontradas en el ensayo, primero que nada, pues la mayoría del número de participantes eran de raza blanca, lo cual puede limitar la generalización de los resultados. El ensayo también se encargó principalmente de evaluar pues, los efectos de la semaglutida por los síntomas, por limitaciones físicas y funcionalidad en ejercicio. Sin embargo, no contaba con poder estadístico adecuado para evaluar los eventos clínicos cardíacos como hospitalizaciones, como visitas de urgencia por insuficiencia cardíaca. La duración también del seguimiento del ensayo se limitó a un año, aunque vemos que los efectos del cambio en la calidad de vida según el cuestionario de Kansas City y el 6-Minute Walk Distance pareciera mejorías con el tiempo que duraba el tratamiento. No se puede determinar exactamente la durabilidad de los efectos más allá de un año. Tampoco se recopilaron datos sobre niveles específicos de hemoglobina glucosilada. Únicamente se confirmó la ausencia de diabetes a la detección o al inicio del ensayo, pero no se le dio seguimiento a este. Y aunque el tratamiento estándar para pacientes con falla cardíaca de fe y preservada fue consistente, vemos que se utilizaron betabloqueadores, YCASARA2, se utilizaron también diuréticos, pues el porcentaje de participantes con SGLT2 fue muy poco y como vemos el manejo de SGLT2 pues es, según las guías nos indican, para fe y preservada el ideal. No se incluyen pacientes también que viven con obesidad, falla cardíaca y que viven con diabetes. Y se marca también como punto de corte de inclusión una FEBI de 45%, mayor o igual. Y como vemos, según la AJA y la ACC, pues debe ser para FEBI preservada mayor o igual al 50%, establecido según las guías. Y pues la potencia estadística, vemos que no se diseñó para los desenlaces de seguridad, vemos que no se encontraba con una P significativa, de hecho no se estudió la P, y como vemos no valoró tampoco la probabilidad estadística. En cuanto a las conclusiones, perdón, como sabemos, la semaglutida una vez a la semana en una dosis de 2,4 miligramos redujo los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca según la valoración del cuestionario de Kansas City, así como las limitaciones físicas, y se demostró, sí, una mayor pérdida de peso comparada al placebo al finalizar la semana 52 del tratamiento. Se produjo también una disminución del nivel de PCR, de la presión arterial sistólica y del nivel de proBNP mayor en el grupo de semaglutida contra placebo, lo que puede indicar que la semaglutida puede contar con efectos antiinflamatorios y hemodinámicos favorables. Sin embargo, pues se desconoce hasta qué punto estos beneficios son atribuibles únicamente a la pérdida de peso o a otros mecanismos directos o una combinación de estos factores. Esto aumenta la expectativa de conocer si el efecto se mantiene en pacientes con FEBI de falla cardíaca preservada sin obesidad. Aquí, como nos queda algo de tiempo, quería preguntar si un R2 me puede ayudar con la pregunta pico. No sé si él me pudiera ayudar. Para extender los efectos de la cirugía en los pacientes. Ok, La población evaluada fueron pacientes con insuficiencia cardíaca de reservada. ok. En este caso tomaron un punto de corte del 45%, que tuviera ser mayor de 30 o incluso mayor de 27, pero con entidades, mayor de 18. Que casi no se escucha. Que casi no se escucha, dice la doctora. Sí. Ya no puedo poner. Sí, es que ¿Me escucha ahí? Ok. Ya, que la población evaluada fue pacientes con insuficiencia cardíaca de FEBI preservada con punto de corte de 45%, que no hayan sido previamente hospitalizados y que tuvieran IMC de mayor a 30 o 27 con alguna comorbilidad. La intervención fue, pues, a aplicar semaglutide de 2,4 una vez por semana por 52 semanas. En el
Sí, este, pues definitivamente en cuanto a la pérdida de peso y calidad de vida de los pacientes sí se encontró pues un cambio significativo. Lo único que sí me llama la atención es que, o sea, pues las limitaciones que ya comentaste, por ejemplo, que no se incluyeron pacientes con diabetes y comúnmente son comorbilidades pues asociadas y eso de que pues no se puede determinar directamente si los cambios son por la disminución del peso como tal, pero pues suena como un muy buen medicamento. Muchas gracias, Andy. Que me ayudaran a responder esta pregunta, si el estudio cambió en sí mi práctica clínica. Sí, también quiere Mariela participar, perdón. Ya viene para acá. Hola. También quería ahí comentar algo de lo de la práctica clínica. Me parece interesante que el cambio en el peso sí fue estadísticamente significativo. Dicen un 14%, ¿verdad? 14% en el peso inicial en 52 semanas, o sea, en un año. Creo que si tú tienes una persona con IMC mayor de 30, probablemente, voy a poner un número, pese 100 kilos. 14% en un año, pues serían 14 kilos. Sí. O sea, promedio un poquito más de 1 kilo al mes, que, o sea, bueno, a reserva de lo que opinan los demás, 1 kilo al mes no se me hace tanto cambio. Digo, 14% en un año creo que sí. Y la otra del 6 Minute Walk, que fue un cambio de 20 metros. 2.2. O sea, de que 20 metros más en 6 minutos. Creo que caminar en 6 minutos, 20 metros más después de un año de tratamiento, pues no es algo muy. O sea, si mi score inicial fueron 300 metros y al final de un año voy a caminar 320 metros, pues es estadísticamente significativo, pero no creo que sea que impacte pues en la clínica. Sí. Muchas gracias, María. Bueno, para finalizar, sí, la semaglutida, como conocemos, es una excelente opción para el manejo del control de peso en pacientes con obesidad. Con el estudio parece que mejora los síntomas y la calidad de vida de pacientes con FEFPEF sin diabetes. Como menciona Moreira, pues en rangos no nos parece tanto. Por eso también se utilizó el cuestionario de Kansas City, que es autoaplicable, para ver qué tanto cambia en sí la calidad de vida para el paciente propiamente. Y sin embargo, entre las preguntas a analizar son si el fármaco es útil por un efecto directo o por un efecto metabólico, como mencionamos antes. Si únicamente el control de peso por cualquier método es suficiente para mejorar la condición de vida de estos pacientes. Y de igual manera, pues se abre la puerta a diferentes investigaciones, entre ellas que involucran ahora sí eventos clínicos cardiovasculares relacionados. Eh, bueno, esto sería todo por mi parte. Estoy abierto a comentarios, a dudas. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo el link del estudio de semaglutida.